Hola y bienvenidos a la frecuencia que sintoniza tu mente, Revelaciones Infinitas. Puedes escucharme en Spotify, recuerda darle en la campanita para seguirme y por favor comparte los episodios para llegar a más gente. Me encuentras también en YouTube, suscríbete, comenta, comparte y dale like. Desde Colima, para todos ustedes que nos escuchan, hoy trataremos un tema diferente, místico y enigmático, que ha dejado a más de uno preguntándose cómo surgen estas ideas en este libro, cómo se pueden aplicar en la vida lo que dicen sus páginas, y hasta dónde se puede llegar si se comprenden las leyes de las que se habla. Este libro misterioso es el Kybalión. Su nombre es extraño y tiene varias etimologías. Parece ser que su origen radica en el antiguo Egipto. Su contenido fue transmitido inicialmente de manera oral hasta llegar a Grecia, donde comenzaron a escribir estas enseñanzas, por lo que se supone que esta palabra, Kybalión, fue adaptada a la lengua griega, y su traducción significa guía. Y después se adecuó al mensaje que contenía, resultando como guía en el camino de la iluminación. Este documento vio la luz en 1908 a través de un grupo anónimo de personas autodenominado los Tres Iniciados. Este libro resume las enseñanzas del hermetismo, una tradición filosófica y religiosa basada principalmente en las enseñanzas de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, un personaje que es una combinación helenística del dios griego Hermes y el dios egipcio Tot. Al parecer, este personaje más asociado a la cultura egipcia fue un gran sacerdote relacionado con el dios Tot, que alcanzó la inmortalidad y la verdadera sabiduría, un iniciado, un ser que parte de lo humano para alcanzar la perfección física, emotiva y espiritual. Hermes dejó plasmadas sus ideas en este texto, que son clave en un camino para alcanzar el conocimiento y cómo aplicarlo a nuestra vida. Si comprendemos de qué va, podríamos entender y preocuparnos menos por situaciones cotidianas. Pero es claro que este camino no es para todos. Este sendero de retorno o camino al filo de la navaja, como también se le conoce, es para muchos difícil, largo y complejo, pues exige mucha atención y sobre todo constancia. En este mundo actual, sumido en caos, violencia y ambiciones materiales, este tipo de textos parecen cosas de risa, pero para los que buscan antiguos secretos y verdades, adquiere un valor especial. No hay religión más elevada que la verdad. Una frase de Elena Blavatsky, escritora y ocultista que exponía diferentes saberes esotéricos en sus libros. El propósito del Kybalión no es la exposición de una doctrina o filosofía en particular, sino dar al buscador una interpretación de verdades para armonizar las nociones de otros conocimientos que ya haya adquirido, pero que también pueden contradecirse y ser incomprensibles, lo que a menudo disgusta y desalienta a la persona. Aquí expondré los 7 principios universales y otras enseñanzas antiguas que contiene este libro para abrir las puertas internas y desvelar su funcionamiento en nuestra vida diaria. En la naturaleza del cosmos existen estos principios que no son órdenes para ser cumplidas, pero no se pueden evadir. Estos se cumplen, se conozcan o no, en cualquier país, persona, condición o cosa. Cuando estamos ignorantes de las fuerzas que operan en este mundo, es cuando nos preocupamos más y nos llenamos de problemas que parecen imposibles, cuando su solución es muy simple, pero a veces, por no lastimar nuestro ego, vamos en contra de lo que es natural y terminamos aprendiendo lecciones dolorosas, cuando por sentido común podrían resolverse sin dañarnos o dañar a alguien más. Pero me he dado cuenta que hay muy pocas personas con sentido común. Honestamente, me dan risa ciertas situaciones repetitivas que por necedad tratamos de hacer cumplir nuestra voluntad cuando es obvio que por ahí no es. Los 7 principios rigen el microcosmos y el macrocosmos. El ser humano es el microcosmos, es decir, el orden pequeño o el pequeño universo, aquello que es cercano a lo terrenal y que afecta directamente a los individuos, mientras que el macrocosmos busca entender el universo como totalidad, donde no solo lo humano es importante, sino también todo lo que se manifiesta de él, como lo es averiguar el origen y la esencia de las cosas. El primer principio es el mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio es fundamental para entender los otros. La realidad material donde nos desarrollamos es afectada por nuestros pensamientos. Todo lo que podemos tocar,
ver, oír, oler y saborear, esto está ligado a nuestra sensación y percepción e intervienen en las decisiones que tomamos, por lo que el todo se vuelve la vida misma del individuo y cómo la vive. Y casi nunca nos preguntamos la diferencia que haría tomar un camino u otro al momento de decidir, pero de repente sale el famoso hubiera. ¿Y adivinen qué? El hubiera sí existe. Es una ramificación de lo que decidimos hacer o no hacer, y el resultado, tarde o temprano, vuelve a nosotros. Ejemplo, tenemos un trabajo que no nos gusta, y llega la oportunidad de cambio, pero estamos tan acostumbrados a lo que hacemos que decidimos no dejar el trabajo que tenemos y nos quedamos donde mismo. Pasan unos días y nos preguntamos qué hubiera pasado si me hubiera movido de empleo. A lo mejor tendría mejor sueldo, a lo mejor tendría más tiempo, a lo mejor esto, a lo mejor aquello. Pasa más tiempo y seguimos en el mismo trabajo que no nos gusta, y terminamos amargados y disgustados con nosotros mismos. No tomamos la oportunidad para cambiar y a veces el sacrificio que hacemos ante cualquier suceso no nos retribuye lo suficiente para estar bien y ser mejores. El resultado de nuestras decisiones nos alcanza para bien o para mal. Por eso es necesario tomar el tiempo para dedicarle análisis a lo que se nos presenta. Hacer una pequeña predicción hacia nuestro futuro, preguntándonos, ¿qué pasaría si hago o no hago tal cosa? Visualizamos las posibilidades que se ramifican de hacer o no hacer antes de tomar cualquier decisión, acercándonos lo más que se pueda al resultado que imaginamos y eligiendo el camino más conveniente. De esta forma, nuestro panorama mental nos presentará más oportunidades de acción y estaremos prevenidos si ocurren dificultades. Es claro que no vamos a poder anticipar todo lo que queramos, pero si nos enfocamos de la misma manera, podremos crear soluciones a esos problemas. Por esta razón, todo es mental. Si ya consideraste los pros y contras de una situación procesándola en tu cabeza, entonces el evento irá desarrollándose según tu análisis. Habrá imprevistos que surjan y que a lo mejor ya consideraste también. Entonces estarás un paso adelante para resolverlos. Tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor pesadilla. Si no dominamos nuestra mente, esta nos mantiene en una constante lucha de indecisión y nos arroja sin misericordia al mar de las inseguridades, incertidumbres, complejos, ansiedades y depresión, por mencionar algunos. Lo anterior contiene lo que sucede en el microcosmos. Ahora veremos cómo se desarrolla el mentalismo en el macrocosmos. El universo que conocemos proviene de la imaginación de un todo, es decir, el todo es el creador del universo que también puede llamársele Dios. Cuando hablamos de mentalismo nos referimos a todo lo que está a nuestro alrededor, cada cosa que podemos y no podemos ver. Existe gracias a la imaginación de un creador o Dios. Esto quiere decir que somos reales dentro del universo. Figuramos en este planeta Tierra que es parte de una galaxia, pero no lo somos desde la perspectiva del todo, ya que somos parte de su imaginación que creó un vasto cosmos con miles o millones de sistemas planetarios y nosotros apenas existimos como un grano de arena flotante. Todo es mente, pues el universo es mental. Con esto entendemos que todo a nuestro alrededor fue, es y seguirá siendo, siempre y cuando la voluntad de la mente humana o creadora esté dispuesta a materializarlo. Por ello vemos en todos lados los típicos anuncios o frases que dicen cosas como si quieres puedes, la fe mueve montañas, piensa, sueña, cree y atrévete, entre otros. Si los vemos en todas partes, es probable que pensemos que quizá esto tiene algo real detrás. La realidad es que detrás de todas estas frases relativamente motivacionales existe el principio básico, universal del mentalismo. Si creemos que puede suceder, sucederá, pero solo si realmente tomamos acción con conciencia. Principio de correspondencia o reciprocidad. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos este principio, mucho de lo que sería incomprensible, lo vemos con mayor claridad y conciencia. Antes que nada, hay que saber que en algunos textos religiosos se describe algunos de estos principios pero de manera interior.
Si antes no conocemos estos principios, es probable que no podamos ver el mensaje real de cada cosa a nuestro alrededor. Por fuera, una persona podría verse segura, fuerte, decidida, y tal vez lo sea, pero interiormente le falta creer en sí mismo, y siempre está dudando, preguntándose qué tan bueno es, si es suficiente para lograr las metas, si podría o no podría hacer tal o cual cosa. Todo está en explorar en nuestro potencial y hacer que se corresponda lo que realmente sentimos con lo que expresamos exteriormente. Suena difícil, pero no es imposible. La verdad que descubres sobre ti mismo es lo que te suma y armoniza tu entorno, pero si de lo contrario caes en autoengaños y te rodeas de gente que valore más la apariencia que el verdadero ser, pronto la envidia, la ira y la mala voluntad se harán presentes porque como es adentro, también es afuera. Todo a tu alrededor puede gritar quién eres, sin que lo digas. Está en ti hacer de esto una mentira o una verdad. Podríamos decir que todo lo que te sucede es por principio de correspondencia. Es lo que te corresponde asumir y así puedes detectar lo que te hace falta trabajar interiormente, ya sea el perdón, la sinceridad, el amor propio, el desapego, etc. Hay situaciones que no nos gustan. Hay personas de las que estamos rodeados que su manera de actuar tampoco nos gusta. Pero debemos de preguntarnos qué es lo que tratan de decirnos. ¿Qué hay de ellos exteriormente que me estén diciendo que interiormente debo de trabajar algo? Respecto a textos religiosos y el principio de correspondencia, en estos se explica que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, que lo más grande creó a lo más pequeño a su imagen y semejanza. Hermes Trimegisto y Platón creían que el mundo terrenal o físico es un reflejo del mundo espiritual. En el mundo espiritual la naturaleza de la energía solo es. No hay deformaciones de lo bueno o lo malo. El equilibrio neutral solo perdura. El hombre es capaz de crear al igual que fue creado. Solo que debido a su actuar casi todo lo que crea deforma la realidad divina del mundo y aparecen los llamados pecados. Estos pecados no son más que acciones y emociones que sentimos los seres humanos, que no existen en el mundo espiritual. Por definición, y desde muy pequeños se nos ha inculcado que el asesinar y robar está mal, pero nunca nos suelen dar una verdadera definición del por qué está mal. Cuando entendemos la naturaleza de estas acciones, nos damos cuenta de que éstas no ocurren en el mundo espiritual, por consiguiente son consideradas impuras o pecados, ya que a diferencia del mundo espiritual, donde solo es energía, nosotros como seres humanos sí tenemos un cuerpo material que tiene diferentes impulsos y deseos movidos por la carne. Si simplificamos más las cosas, nos daremos cuenta de que el miedo, las preocupaciones, los celos, la envidia, también pertenecen a estas emociones impuras e irracionales que el ser humano suele sentir con frecuencia. Algo muy triste y preocupante es darse cuenta de que hoy en día los seres humanos actúan en base al miedo. Se levantan diariamente no para disfrutar su existencia, sino para pagar deudas con el temor de que se les arrebate algo material que para ellos es de mucho valor. Recuerda que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro. Muchos sienten envidia temiendo a que otra persona sea mejor que ellos. Sienten celos en temor a no ser queridos o rechazados. Y por pura ley de correspondencia, eso es lo que puede llegar a pasar. Puede aparecer una persona mejor que tú. Puedes no ser querido y puedes ser rechazado. Por eso es vital reflexionar en lo que te mereces. ¿Qué esperas de ti mismo? No de los demás. Piensa en ti, en con quién compartes tu tiempo, qué estás ofreciendo y qué te están dando a cambio. Porque lo que hagas de ti será lo recíproco que recibirás de los demás. Principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se está moviendo, todo vibra. Aquello que está vibrando produce un sonido, un color y una forma geométrica determinada. Todo está en movimiento y cada ser vivo emite una vibración mental que hace que se conecten entre sí.
Cuando se habla de que todo vibra, se refiere a que el mundo y el universo en general tienen un constante cambio físico y vibratorio. Este principio es uno de los más interesantes. Las personas viven diariamente en un apego hacia todo lo que les rodea, y cuando algo cambia, caen en confusión e incluso en crisis. Los seres humanos a lo largo de nuestra existencia hemos formado grupos con los que compartimos formas de actuar, pensar y sentir. Esta compatibilidad vibratoria es lo que mantiene unidos a estos grupos. Nos pasa que llegamos a un lugar o con una persona y nos sentimos incómodos porque no hay una buena vibra o al contrario. Podemos ejemplificar todo esto en una relación de pareja. A medida que el tiempo pasa, es coherente pensar que ambas personas en dicha relación viven y presencian momentos que hacen evolucionar su manera de pensar e incluso su cuerpo, lo que en consecuencia causa que estas personas cambien también. Al empezar una relación, se empieza a subir de peso, por ejemplo, y te relajas más con tu apariencia. Una actitud bastante propia del ser humano es el no entender por qué suceden estas cosas, cuando es obvio que al no sentir presión de obtener una pareja, tu vibración cambia, como también cambia al no tenerla o perderla, por lo que llegas a lamentarte e incluso a molestarte por estos cambios. Vivimos en una sociedad en la que el cambio genera ansiedad e inseguridad, cuando ya desde un principio deberíamos entender que nada dura para siempre, que puede suceder que tu pareja o tu trabajo te duren hasta tu muerte, pero justo en ese periodo se acaba, concluyendo así los mismos. Nikola Tesla dijo, si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Imaginemos que somos radios, y nuestra energía, dependiendo de cómo la manejemos, puede emitirse en una frecuencia intensa, calmada, fría, indiferente o apasionada. Y también podemos captar la misma frecuencia que emitimos en otras personas. Esta sintonía de frecuencias se convierte en vibración, que siempre llevará a una acción. Con esto podemos entender que una de las mentes más grandes que ha tenido la humanidad intentó dar un mensaje a todas aquellas mentes en busca de conocimiento. Constantemente estamos enviando una frecuencia al universo, y éste responde en la misma frecuencia. Las emociones, si no son pasajeras, se convierten en sentimientos, estos en pensamientos y por último en hechos que pueden afectar tu vida. Este principio de vibración va en conjunto con la ley de atracción. Y hablo de la ley de atracción de forma seria, no de una forma mágica o pensamiento mágico en el que simplemente piensas en una cosa y ya te aparece enfrente de ti. No. Hablo de esta atracción en una forma activa, cuando de verdad pensamos y hacemos todo para que esto suceda. Pero también puede funcionar a la inversa. Cuando actuamos y pensamos de una manera negativa, pues algo malo va a traer. Debemos de cuidar con quién nos relacionamos. El estar rodeado de personas que todo el tiempo se quejan de lo que le pasa puede traer a tu estado de ánimo mucha miseria y mucha negatividad. Y a veces no entiendes que es por estas personas llamadas vampiros energéticos. Ellos siempre estarán con una baja vibración, solo recordando cosas malas o cosas tristes, intentando opacar lo bueno que te pase o tu buen ánimo también, haciéndote sentir mal y aprovechándose de tus buenas intenciones para bajarte esa buena vibración que traes. Si no lo sabes detectar, terminas cansado, creyendo lo que te dicen y guardando su basura emocional. Recuerda, la vibración se siente y se comparte. Rodéate de personas que aportan a tu vida y no que te la quiten. Aprende que las vibraciones están en todos lados y que si vas a algún lugar o estás con una persona y no sientes una buena vibración, lo mejor es que te vayas. Principio de polaridad. Todo es dual. Todo tiene sus dos polos. Todo su par de opuestos. Lo semejante y lo diferente son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferente en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades, y todas las rarezas pueden armonizarse. El calor y el frío, aunque nos parecen opuestos, son realmente la misma cosa. Forman parte de la temperatura. La diferencia consiste simplemente en diversos grados.
El mismo principio se manifiesta en la luz y en la oscuridad, los cuales forman parte del mismo espectro electromagnético. La diferencia está en el grado de visibilidad. Este principio también actúa en el plano mental. Ejemplo de esto, el amor y el odio. Dos estados mentales que aparentemente son distintos, pero notaremos que hay muchos grados entre ambos. Tantos que las palabras que usamos para designarlos, agradable y desagradable, se desvanecen una en la otra, o a tal grado que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. ¿Cómo diferenciarías el odio del amor sin haber sentido alguno de ellos? Es una pregunta que quizá deberías hacerte para entender a profundidad lo que nos quiere enseñar este principio tan particular. Como humanos, vivimos sumergidos en un pensamiento lineal del pasado, presente y futuro, pensando que todo lo que tenemos dura para siempre, estemos bien o no. En el yin y el yang, la oposición en la que se asienta todo lo existente se abraza finalmente en la complementariedad. En el yin-yang hay una profunda interdependencia, no existe uno sin el otro. En lo malo siempre habrá un punto bueno y en lo bueno siempre habrá un punto malo. El bien y el mal son los extremos de una misma cosa. Hacemos el bien o el mal según nuestra elección, preferencia o capricho. Es lo que se llama libre albedrío. Vivimos con el miedo de perder lo que tenemos y no entendemos a profundidad que así como ascendimos, podemos descender de la misma forma y en la misma velocidad. Utilizando el principio de vibración junto con este principio de polaridad, podemos entender que una situación que estemos viviendo en pobreza, podemos cambiarla a riqueza. Una situación de odio es intercambiable por una de amor y viceversa. Esto es lo más importante de comprender en este principio. Si llegamos a un estado efectivo de conciencia, podremos transformar las cosas en nuestra mente y en la mente de los demás. Con estas herramientas, podemos estar seguros de que cualquier situación tiene en su naturaleza el poder de cambiar a beneficio propio. Principio de ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como si fuera un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es el equilibrio. Este principio va de la mano con el principio de polaridad. Sabemos que el principio de polaridad indica que todo posee una naturaleza, pero en grados diferentes. También indica que un extremo gradual nos conduce a otro de una forma pendular. La verdad es que en el principio de ritmo se presentará esta dualidad en determinado tiempo. Todos tenemos periodos donde habrá un avance o un retroceso, tiempos de calma y tiempos de caos. No podemos perder siempre ni ganar siempre. Debe existir un balance. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente tendemos a irnos a los extremos. Nos encaprichamos en querer mantener un estado que no presente cambios, donde si estamos muy felices no queremos sentir tristeza después, y eso no funciona así. Para estar a salvo de este principio, basta con no irse a los extremos. Recuerden que los opuestos se atraen. Ejemplo, si no quieres estar en extremo triste, no vayas presumiendo tu felicidad. Esas personas que van por la vida luciendo perfectas, que nada sucede, que tienen muchas cosas que todos quisiéramos tener, no es más que un reflejo del extremo que le tocará vivir después. Y pasa muchas veces, y de seguro ustedes conocen a alguien que ha tenido y ha visto muchos lugares y se ha pasado por aquí y por allá, en fiestas, en lugares caros, con gente fresona, subiendo fotos y publicando todo lo que hace. ¿Y qué es lo próximo que pasa con esta persona? Deja de publicar cosas, ya no se deja ver, anda con problemas económicos, con deudas, pidiendo prestado. Y pasa también lo contrario. Conoces a alguien que no tenía casi nada, su trabajo no le daba mucho, vivía al día, y de repente lo ves que empieza a levantarse de su mala racha y consigue mejorar. La semejanza que ocurre en los ejemplos anteriores es la acción. Se pone en marcha el ritmo que te va acercando a perderlo todo o a ganarlo. Te orilla a un extremo. No pensemos que todo
va a durar para siempre, que va a estar ahí para hacernos sentir bien el tiempo que queramos. Debemos pensar también en lo contrario, de que todo cambia, todo está en movimiento, todo vibra, todo fluye. Si queremos vivir en balance, con estabilidad y firmeza mental, debemos estar siempre a distancia de los dos extremos. No tenemos que identificarnos con ninguno de los opuestos a los que te lleve el principio del ritmo. O tu vida siempre estará en subidas y bajadas. Observa, date cuenta de cuándo te estás polarizando, cuándo estás siendo extremista. El péndulo de la vida va y viene, y si no eres consciente, te puede atrapar en algún exceso. No juzgues, no presumas, no critiques. Trata de mantenerte objetivo cuando se te presenten diferentes escenarios. Mira y aprende. El principio nos enseña que perdamos o ganemos, lo importante es saber jugar. Es entender que nos vaya mal o bien, debemos adaptarnos al proceso de la experiencia y nivelarnos lo más posible. Principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Este es el principio más popular porque puede que ya lo hayas escuchado muchas veces, pero no sabías de dónde venía. Incluso lo has puesto en práctica tú mismo y desde muy pequeño te hayan dicho que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, sea buena o mala. Nada es casualidad. Este principio es lo que comúnmente se llama karma. Todo lo que te sucede corresponde a una acción anterior. La suerte es tan solo una palabra. Podemos ejemplificar este principio suponiendo que vamos a la playa a tomar el sol y no nos ponemos protector solar, pasan las horas y cuando regresamos a nuestra cama en la noche no podemos dormir por las quemaduras. El efecto en este caso son las quemaduras y la causa es el no colocarse protector solar sabiendo que iríamos a la playa. Así como este ejemplo, cada minúscula cosa que hacemos diariamente repercute en nuestro futuro inmediato, incluso en nuestro futuro lejano. Lo interesante es que no solo se queda en causa y efecto. El efecto puede también convertirse en una causa para un próximo efecto, lo que nos genera un efecto dominó. Las masas se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las empuja, o por los deseos y voluntades de los demás, porque no son lo suficientemente firmes para ser dirigentes y entonces son dirigidos. Esto puede encaminarnos a tener consecuencias indirectas cuando seguimos ciegamente a alguien sin pensar que estamos aceptando los efectos y consecuencias de sus actos que repercutirán en nosotros también. Volviéndonos parte de la causa. Ejemplo, vamos a un bar con amigos y uno de ellos es ese amigo que se pone pesado y mala copa cuando toma. Pero nadie lo detiene y éste empieza a buscar pleito y se arma un alboroto. Terminamos golpeados, corridos del lugar o hasta detenidos por la policía. ¿Y qué pasó? Pues fuimos parte de la causa. ¿Por qué? Porque no lo detuvimos. Y el efecto nos alcanzó por medio de ese amigo borracho, pudiendo haberlo evitado. Es importante entender cómo funciona este principio para utilizarlo de la mejor forma en nuestra vida. El realizar buenas acciones o malas acciones cuando tengamos la oportunidad, por principio de vibración, atraerá buenos o malos resultados. Ayudar a los demás, a fin de cuentas, regresa a uno mismo para bien. Realizar esto se convierte en una poderosa herramienta de efecto dominó, que se llama Dharma, que es lo contrario del karma. El karma nos alcanza cuando creemos que hacemos algo mal y por consecuencia tenemos que pagar lo hecho. El Dharma es el efecto de hacer cosas buenas que también nos alcanza por la bondad que ofrecemos a los demás.
Esto desencadena una serie de circunstancias y acciones que van a mejorar nuestro entorno. Estamos atentos a estas cuestiones para saber utilizarlas de la mejor manera posible. Principio de concepción o de generación. El género existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. En el plano físico es la sexualidad. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser en sí mismo contiene estos dos elementos. La creación en esencia proviene de lo más profundo de nuestro ser. Es lo más puro y real que posee el ser humano. Últimamente existen ideas que contraponen la masculinidad con la feminidad y se genera la idea de la toxicidad, cuando nada de eso es propio del género femenino o masculino. Y eso depende de la persona en sí, de su historia, su cultura, su desarrollo, etc. Debemos regenerar esa idea, pensar qué sucede del otro lado y no usar palabras sin saber el contexto. Muchos de nosotros sentimos felicidad al crear algo, ya sea música, pintura, dibujo, arquitectura, cocina, entre otros. En casi cualquier ámbito el ser humano se complementa a sí mismo, creando algo proveniente de lo más profundo de su ser. Somos creadores por excelencia, y la máxima creación la hacemos a nivel mental, pero la mayoría de esto no se refleja en la realidad, porque solo queda en nuestra imaginación, y mucho de lo que generamos es para nuestra infelicidad. De forma colectiva, alimentamos conceptos, símbolos, opiniones, sin estar conscientes, y solo nos dejamos llevar por el exterior. Fijamos a nuestra mente ideas que no son nuestras, que son las ideas de otros, que se quieren aprovechar de los deseos de cada uno. Nos encaprichamos, nos preocupamos, nos frustramos y nuestra mente se vuelve un infierno. Al estar conscientes, vemos qué pensamientos son nuestros. Sabemos distinguir nuestra realidad de la de los demás. Observamos lo que creamos, porque somos creadores de todo lo que nos sucede y por lo tanto lo podemos modificar. El principio de generación nos enseña que, tomando en cuenta los antes mencionados principios, somos capaces de crear nuestra realidad si así lo deseamos. Todos están interconectados de alguna manera. Todo se genera, se crea y se multiplica. Así que cuidemos que sea con buena voluntad lo que expresemos. Si estamos donde estamos y no nos gusta, estamos allí porque así lo queremos y porque no queremos cambiarlo. Llegamos a la parte final de este recorrido. Y para concluir, entendamos que la fe no solo es una cuestión religiosa, sino una cuestión de compromiso contigo mismo. Es perseguir la acción hasta que se vuelvan hechos, que en este contexto es un factor extremadamente importante. Confiar y saber que pase lo que pase, estés donde estés, las cosas siempre serán como deben ser. En cualquier circunstancia de tu vida debes de continuar, y para continuar es necesario dejar de lado todas esas enseñanzas que no hemos aprendido por nuestra cuenta. Todo eso que se nos ha inculcado de muy niños, que de vez en cuando sentimos que van en contra de lo que realmente somos. Debemos dejarlo de lado y avanzar por el camino individual. El camino espiritual es increíble, es un camino extremadamente personal, el cual debemos recorrer solos, sin influencias de nada ni de nadie. Espero que sepan aplicar estos principios en su vida diaria, que les ayuden a descubrirse y a aprender a notarlos cuando les estén pasando. Gracias por escucharme. Si es desde Spotify, sígueme, por favor, ayúdame a compartir el episodio para llegar a más gente. Si me sintonizas en YouTube, suscríbete, comenta, comparte, dale like. Y recuerda que aquí hacemos funcionar tu conciencia.